Siempre hemos tenido una extraña fascinación por conocer el futuro, ¿verdad? Desde los antiguos reyes consultando oráculos antes de una batalla, hasta nosotros hoy mirando la previsión del tiempo antes de salir de casa. Siempre queremos saber qué va a pasar. Pues hoy vamos a meternos de lleno en un concepto que lleva esa idea a otro nivel. Se llama prospectiva. Y la vamos a aplicar a un campo donde anticiparse no es un lujo, sino una necesidad vital: la seguridad ciudadana. La base de todo esto es el libro Prospectiva en Seguridad Ciudadana Integral, de Marcelo Fuentes Pérez. Y el objetivo que nos marcamos es entender cómo este enfoque nos saca del bucle de reaccionar siempre tarde. Porque no se trata de tener una bola de cristal, ni mucho menos. Se trata de comprender que las decisiones que tomamos hoy, por pequeñas que parezcan, están construyendo activamente el mañana. Es el antídoto contra el si lo hubiéramos sabido. Vale, vamos a hincarle el diente. La primera pregunta es obvia. ¿Qué demonios es exactamente la prospectiva? Porque el autor insiste muchísimo en que no es futurología ni adivinación. Es que esa es la distinción clave. La futurología a menudo intenta predecir un futuro como si fuera un destino inevitable. La prospectiva parte de una idea mucho más potente. El futuro no está escrito. Es múltiple, hay muchísimos futuros posibles, y nuestras acciones en el presente determinan a cuál de ellos nos acercamos. Es una disciplina que estudia de forma sistemática las fuerzas sociales, tecnológicas, económicas, que están moldeando esos posibles mañanas. O sea que si la futurología es como una profecía, Justo. la prospectiva es más como la meteorología. Un meteorólogo no te dice, va a llover. Te dice, hay un 80% de probabilidad de lluvia porque este frente frío se está moviendo así y la presión está bajando. Usa datos para plantear escenarios. El libro, de hecho, menciona también la econometría. Es una analogía perfecta, porque se basa en analizar variables y tendencias, pero añade un componente fundamental: la acción humana. La prospectiva no es un ejercicio pasivo de observación, es una llamada a la acción. El autor cita a Gandhi, y la frase es demoledora. El futuro depende de lo que hacemos en el presente. No eres un espectador, eres un actor. Entiendo. No es solo sentarse a debatir ideas locas sobre el futuro. Hay un método detrás. Exacto. Es un proceso reflexivo y, muy importante, participativo. No depende de un único genio iluminado. Se basa en la inteligencia colectiva, en juntar a gente de distintos campos para analizar tendencias, identificar variables clave y construir una visión compartida a medio y largo plazo. El objetivo no es predecir, es ayudar a construir un futuro deseable. Y aquí es donde la cosa se pone seria, al conectarlo con la seguridad. Me viene a la mente esa frustración que todos hemos sentido al ver en las noticias una tragedia, y a los pocos días salen los expertos diciendo, esto se veía venir. Un accidente en un cruce peligroso que llevaba años denunciado. Una estampida en un concierto por mala planificación. Es que esa es la trampa en la que caen casi todas las organizaciones. El autor, basándose en el pensador Michel Godet, lo resume en 4 arquetipos geniales. Está el más evidente, el avestruz pasivo, que directamente mete la cabeza en la arena y niega el problema. El clásico, aquí no pasa nada. Luego está el más común, que es el bombero reactivo. El que vive apagando fuegos, claro. Siempre corriendo detrás del problema cuando el humo ya se ve desde la otra punta de la ciudad. Y cuando llega, el edificio ya está medio calcinado. Exacto. Y el coste, no solo económico, sino humano, es siempre muchísimo mayor que si se hubiera prevenido. La prospectiva busca sacarnos de ahí y llevarnos a las otras 2 actitudes. La tercera es la del asegurador preactivo, que es el que se prepara para los cambios que son previsibles, los que se ven venir. Construye el cortafuegos antes de que empiece la temporada de incendios. Vale, ese ya es un paso importante. ¿Y la cuarta? La cuarta es el ideal, el conspirador proactivo. El nombre suena un poco maquiavélico, pero la idea es brillante. No solo se prepara para el futuro, sino que actúa deliberadamente para provocar el futuro que desea. Es quien, en lugar de esperar a que haya un accidente en ese cruce, rediseña el tráfico para que no ocurra. Busca activamente la solución antes de que el problema exista. Para que no suene a teoría, hay una anécdota del propio autor que lo deja clarísimo. Resulta que es alpinista. Y cuando lo piensas, es el ejemplo perfecto de prospectiva en acción. Es que es la metáfora definitiva. Él explica que en la montaña no puedes ser reactivo. Si reaccionas a la avalancha, ya estás muerto. Tienes que leer las señales constantemente.
Claro, no es solo mirar el parte meteorológico por la mañana, es interpretar la forma de las nubes, la dirección y la temperatura del viento, si la nieve está estable o no, calcular cuántas horas de luz te quedan para llegar al refugio. Es un análisis de escenarios constante para tomar decisiones que te mantienen con vida. Esa es la esencia. En la montaña, como en la seguridad ciudadana, anticipar patrones y tendencias no es un ejercicio intelectual. Es una herramienta práctica para salvar bienes y, sobre todo, para salvar vidas. Vale, la filosofía me queda clara. Dejar de ser bomberos para ser arquitectos. Suena genial, pero también un poco etéreo. Si yo fuera un jefe de policía escuchando esto, pensaría, muy bien, ¿y ahora qué? ¿Por dónde empiezo mañana por la mañana? ¿Qué herramientas concretas da el libro para no quedarse en la pura teoría? Consultor de innovación. Una muy conocida es el análisis FODA. Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Sí, ese lo conoce casi todo el mundo en el ámbito empresarial. Pero aquí se le da un giro prospectivo. No se trata solo de hacer una foto fija de hoy. La pregunta no es ¿cuáles son mis debilidades?, sino ¿cuál de mis debilidades actuales podría convertirse en una catástrofe si se da el escenario X dentro de 5 años? ¿O qué fortaleza que tengo hoy podría ser irrelevante con la tecnología del futuro? Proyecta el análisis en el tiempo. Te obliga a pensar a largo plazo. Interesante. ¿Qué más hay en esa caja de herramientas? Hay una que es fascinante, Los 6 sombreros para pensar, de Edward de Bono. La dinámica es increíble para sacar a los equipos de sus roles habituales. En una reunión, cada participante se pone un sombrero imaginario de un color y solo puede hablar desde la perspectiva de ese sombrero. A ver, explícame los colores. Pues mira, el sombrero blanco es la objetividad pura, solo datos, hechos, cifras, cero opiniones. El rojo es la emoción y la intuición. ¿Qué me dice mi instinto sobre esto? ¿Qué siento? El negro es el abogado del diablo, el crítico. Busca los riesgos, los fallos, por qué algo no va a funcionar. El pesimista oficial. Siempre hace falta uno. Pero es un rol, y eso es lo bueno. Al lado está el amarillo, que es su opuesto. El optimista, el que busca los beneficios y las oportunidades. Luego tienes el verde, que es el de la creatividad, el pensamiento lateral, el que lanza ideas nuevas sin filtro. Y finalmente, el azul, que es el director de orquesta. Organiza el proceso, asegura que se usen todos los sombreros y resume las conclusiones. La idea es genial, porque despersonaliza la crítica. No es Pérez siempre está en contra de todo. Es Pérez hoy lleva el sombrero negro. Pero seamos sinceros, ¿de verdad es realista implementar algo así en una comisaría de policía o en un ministerio? ¿Con jerarquías tan marcadas y una cultura tan tradicional? El libro aborda esa resistencia cultural al cambio. Totalmente. El autor no es ingenuo. Reconoce que esta es la barrera más grande, pero argumenta que estas herramientas son precisamente la palanca para romper esas inercias. Al principio puede parecer un juego, pero obliga a un general a ponerse el sombrero rojo y hablar de sus sentimientos, o a un agente recién llegado a ponerse el negro y criticar constructivamente un plan de sus superiores. Si se hace bien, puede transformar la cultura de un equipo. Y nos lleva a la tercera herramienta, que es el mapeo sistémico. Suena complejo. Es más visual de lo que parece. En lugar de pensar en causa-efecto de forma lineal, A causa B, un mapa sistémico te permite dibujar cómo todas las variables de un problema están interconectadas. Ves cómo se retroalimentan unas a otras creando círculos viciosos o virtuosos. Es la herramienta perfecta para visualizar el famoso efecto mariposa. El efecto mariposa. Me encantó el ejemplo que pone el libro aplicado a la seguridad. La idea de que el aleteo de una mariposa en Brasil puede provocar un tornado en Texas, pero llevado a la calle. Es que es brutalmente gráfico. El libro plantea un escenario, una manifestación. Una sola decisión de un agente de policía con mala formación, por ejemplo, usar la fuerza de forma desproporcionada contra una persona, puede ser ese aleteo. Ese acto, grabado por 100 móviles, se vuelve viral en minutos. La indignación crece, se generan disturbios, saqueos, y en cuestión de horas tienes una crisis social a gran escala. Una pequeña causa, un efecto masivo e impredecible. Y eso demuestra que no puedes analizar el problema de forma aislada. No es solo el policía, es su formación, el protocolo, el estrés, la comunicación del cuerpo, la situación social.
Todo está conectado. Y ese ejemplo nos lleva de cabeza a la variable más compleja, inestable e impredecible de todas, el comportamiento humano. Por eso el libro insiste una y otra vez en que la prospectiva en seguridad debe estar centrada, por encima de todo, en las personas. Y aquí el autor se pone especialmente crítico, sobre todo con la formación tradicional que reciben los cuerpos de seguridad. Hay una imagen que utiliza que es para enmarcarla, la de los cadetes de policía pasando horas y horas desfilando con fusiles Mauser del año 1889. De 1889. Es una imagen poderosísima, porque te preguntas, ¿estamos preparando a esta gente para una guerra del siglo XIX o para los desafíos del siglo XXI? Mientras practican marchas con un arma de museo, ahí fuera están creciendo la ciberdelincuencia, las estafas con inteligencia artificial, las nuevas formas de violencia organizada, la gestión de crisis humanitarias. Vamos, que esa formación no está haciendo ningún tipo de prospectiva, está anclada en el pasado. Ninguno. Y la propuesta es aplicar la prospectiva a la propia capacitación. Preguntarnos, ¿qué habilidades y conocimientos va a necesitar un profesional de la seguridad dentro de 5, 10 o 20 años? Y empezar a formarlos para ese futuro, no para el de ayer. Esto nos conecta con otro concepto clave del libro, la inteligencia prospectiva. Que, aclara el autor, no tiene nada que ver con el espionaje a los James Bond. Nada en absoluto. Es un ciclo de trabajo. Primero, la obtención de información. Hoy en día la mayoría proviene de fuentes abiertas, estadísticas de criminalidad, informes sociológicos, análisis económicos, artículos científicos. Segundo, y esto es lo crucial, el análisis riguroso de toda esa información para filtrar el ruido, identificar patrones y reducir la incertidumbre, generando conocimiento útil. Y tercero, la distribución de ese conocimiento a quienes toman las decisiones, para que no actúen a ciegas o basándose solo en su intuición. De hecho, el libro pone un ejemplo muy claro de una organización que ya está haciendo esto a nivel mundial, Interpol. Sí, es un caso de estudio muy potente. Interpol ya tiene un programa de análisis prospectivo global. Y lo interesante es que no solo miran las tendencias futuras de la delincuencia tradicional, analizan el impacto de la tecnología emergente, de los cambios sociales y demográficos, de la economía global e incluso del cambio climático. ¿Del cambio climático? ¿Qué tiene que ver con la policía? Muchísimo. Piensa en migraciones masivas por sequías o inundaciones, que pueden generar conflictos por recursos, o en nuevas rutas para el crimen organizado a través de un Ártico sin hielo, o en la delincuencia surgida de la escasez de agua o alimentos. Interpol entiende que todo está conectado y que un policía en 2040 necesitará entender estas dinámicas. Su objetivo es preparar a las fuerzas del orden de todo el mundo para los delitos que aún no existen, pero que se pueden anticipar. Visto así, queda claro que la prospectiva no es una herramienta más, es un cambio de mentalidad radical. Es la diferencia abismal entre ser una víctima de las circunstancias que siempre llega tarde y ser el arquitecto de un futuro más seguro. Has dado en el clavo. Esa es la gran conclusión de este material. El futuro no es algo que simplemente llega y nos arrolla, se construye. Se construye con cada decisión informada que tomamos hoy, con cada plan proactivo, con cada euro que decidimos invertir en prevención en lugar de en reparación. El libro termina con una referencia filosófica muy potente, la alegoría de la caverna de Platón. Esos prisioneros que han vivido toda su vida encadenados mirando una pared y creen que las sombras que se proyectan en ella son la única realidad. Y esa es la pregunta final que queda flotando para cualquiera que nos escuche. En nuestro trabajo, o incluso en nuestra vida personal, ¿qué sombras estamos aceptando como la única realidad? Pueden ser suposiciones que nunca cuestionamos, inercias del tipo «esto siempre se ha hecho así», la tiranía de lo urgente que no nos deja pensar en lo importante. La pregunta es, ¿qué pasaría si nos atreviéramos a girarnos, a mirar hacia la luz que entra en la caverna y a usar este tipo de pensamiento no para adivinar las sombras del mañana, sino para empezar a caminar y construir activamente el futuro que de verdad queremos?